La legalización de las drogas es un tema que genera mucha controversia social. La gente tiende a pensar o tener una idea preconcebida y no la suele someter a juicio. Sin embargo, a lo largo de este vídeo os pediré que os pongáis de forma pragmática, que no tengáis prejuicios a la hora de ver este vídeo, e intentaré explicar cuáles son los argumentos que exponen los que están a favor de la legalización y argumentarlos de manera que quede clara y concisa. En mi opinión personal, como os podéis imaginar, estoy a favor de la legalización de las drogas. Sin embargo, no recomiendo su uso. Yo mismo no lo hago y espero que nadie lo haga a raíz de este vídeo. Dicho esto, comencemos. Lo primero es necesario entender qué es una droga y además cómo se clasifican. Una droga es una sustancia de origen animal, vegetal o sintético que se introduce en el organismo y afecta al sistema nervioso, produciendo cambios en el estado de ánimo, en la conducta o en la percepción de la realidad. Estos cambios pueden derivar a dependencias psicológicas, físicas y también es necesario indicar que hay niveles de tolerancia. Estos niveles de tolerancia quieren decir que no todas las personas reaccionan igual ante una misma dosis. Existen dos tipos de drogas, las drogas legales y las drogas ilegales. Entre las drogas legales encontramos, curiosamente, las que son más perjudiciales, al menos de manera agregada, para el conjunto de la sociedad. Entre ellas son la cafeína, la nicotina y el alcohol. La nicotina, por cierto, es la droga que genera más adicción y genera más muertes a largo plazo entre la sociedad. Entre las drogas ilegales tenemos como opiáceos, es decir, la marihuana, anfetaminas como el LSD y alucinógenas como por ejemplo la ayahuasca. Bien, una vez definidas cuáles son las drogas legales y cuáles son las drogas ilegales, es necesario prestar especial atención a antecedentes históricos en relación a la suspensión o prohibición de diferentes sustancias. Uno de los más claros es la Ley Seca de Estados Unidos, que durante los años 20 prohibió el consumo de alcohol. Esta prohibición del consumo de alcohol se tradujo en consecuencias no queridas a lo largo de la prohibición, como por ejemplo el desarrollo de mafias que controlaban todo el sistema del alcohol, de ahí nace Al Capone, la creación de nuevos tipos de alcohol, que eran por cierto mucho más potentes y perjudiciales para la sociedad, como el clásico Moonshine. Este Moonshine todos le conoceremos de Los Simpson. Es una especie de alcohol que se crea en destilerías ilegales, incluso en medio del bosque, que utiliza Cletus, es esa típica botella de 3X que podemos ver en la famosa serie. Además, otras consecuencias no queridas fue que incrementaron los precios en el mercado negro y existían muchos tugurios, digámoslo así, que ofrecían el alcohol de forma ilegal. Estas consecuencias no queridas de la prohibición del alcohol fue lo que terminó tumbando esta ley, y no el propio consumo de alcohol. Por eso, creo que es necesario prestar especial atención a cuáles son las consecuencias no queridas de la prohibición de las drogas. Yo, en mi posición personal, como he explicado, no estoy a favor de su consumo, y espero que a raíz de este vídeo nadie consuma drogas. Los argumentos a favor de la legalización de las drogas se pueden dividir en dos clases: la parte económica política y la parte médica. Legalizar las drogas no es más que aceptar la realidad. El consumo de drogas es algo presente en nuestra sociedad. Y como demuestran diferentes informes, el consumo de drogas en España, desde finales de la década de los 90 hasta prácticamente estos días, se ha duplicado. Además, como se ha duplicado su potencia. Estamos viendo cómo hay consecuencias no queridas de unas políticas de regularización que no están funcionando. Otro de los argumentos muy importantes es que se conseguiría descriminalizar las drogas. Esto es que directamente se acabaría de un plumazo con el narcotráfico y todas las actividades delictivas que conlleva la corrupción de cuerpos y fuerzas de seguridad, como por ejemplo son los datos que arroja la web del Plan Nacional Antidrogas, que se estima en unos 30 millones de euros al año, simplemente en España, además de toda la criminalidad que utilizan los cárteles y las mafias, aprovechándose de gente que tiene pocos recursos, como por ejemplo el transporte mediante mulas, y estos casos se eliminarían a partir de legalizar las drogas, además de otro tipo de delitos relacionados con las drogas, como pueden ser robos, asaltos, etcétera, etcétera. Se reduciría de manera drástica cuáles son los asesinatos cometidos por el control del mercado de las drogas. Estos asesinatos son cometidos por cárteles en países principalmente de Latinoamérica, como podemos observar casos en Ecuador, en Colombia, en México, en Bolivia, etcétera, etcétera. Hay personas muy relevantes en este sentido que son realmente verdaderos criminales que han florecido gracias a estas políticas de prohibición, como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Una legalización de las drogas cortaría el grifo a toda esta criminalidad asociada de otra manera tangencial
al consumo de drogas. Como último argumento económico-político, existe un doble rasero en las leyes, porque se prohíben ciertas drogas, como por ejemplo los opiáceos o los alucinógenos, y no se prohíben otras drogas legales que tienen una tasa de adicción mucho mayor y una tasa de mortalidad mucho mayor. ¿Es realmente esto para proteger los intereses del ciudadano? O quizás es para proteger ciertos intereses políticos. En el otro bloque de argumentos, el bloque de argumentos médicos, encontramos que se podría establecer un marco regulatorio y de sanidad muy importante para las drogas. Un profesor de Madrid que se dedicó durante meses a comprar muestras de hachís para analizarlas en el laboratorio. Estos análisis concluyeron que la gran mayoría de las muestras de hachís contenían excrementos humanos. Otro de los ejemplos es cuando la cocaína se corta con polvo de yeso, se corta con gasolina, etcétera, etcétera, que son posiblemente más perjudiciales para la salud que la propia cocaína en sí. Si existiera este marco regulatorio y sanitario, estos casos no se darían, y al menos el consumo de las drogas sería mucho más higiénico para aquellos que querían hacer uso de él. Además, por supuesto, de un etiquetado y unas advertencias médicas que irían relacionadas al consumo y a la venta de drogas. También se podrían establecer ciertas restricciones a la publicidad, como existe actualmente con el tabaco, como existe con el alcohol y como existe con los juegos de azar. Es importante destacar una limitación a la edad. Actualmente existe una gran accesibilidad, aunque no se quiera ver, al mercado de las drogas. Cualquier chaval de a partir de 13 años puede conseguir el contacto de un camello en su barrio y acceder a cualquier tipo de drogas. Aquí no hay ningún control sobre la edad o sobre qué está comprando, así que es bastante peligroso. Por eso creo que una legalización evitaría, al menos de raíz, ciertos casos de este tipo. Y también la fácil identificación de drogadictos. Si tú tienes que ir a comprar a una tienda donde vendan droga X cantidad de droga, si te pasas de una cantidad determinada, eso puede generar una alarma que puede poner sobre aviso a los servicios sociales de que estás cayendo posiblemente en una drogadicción, y que de esta manera los servicios sociales puedan atenderte y ayudarte a salir de un posible problema. Además de posibles licencias de uso. O sea, no todo el mundo podría acceder a todas las drogas si no estás autorizado para ello. Además, cuando se habla de la legalización de las drogas, se tiende a mitificar cuál sería este proceso de venta y legalización de las mismas. No se abriría en un día una tienda en la que tú pudieras comprar heroína, cocaína o cualquier otro tipo de sustancia o droga dura. Sin embargo, esto sería un proceso gradual en el cual la sociedad se iría acostumbrando poco a poco a convivir con esta realidad. Sin embargo, los argumentos que utilizan los prohibicionistas típicamente son estos: que incrementaría el consumo de las drogas, que incrementaría el número de personas drogadictas y que aumentaría el número de muertes derivadas de las drogas. Sin embargo, creo que estos son argumentos fáciles de desmontar. Que incrementaría el consumo de las drogas no es algo que tenga que ocurrir sí o sí. Como podemos ver, el consumo del tabaco, la nicotina, que insisto es una droga legal, se ha venido reduciendo durante los últimos años, a pesar de su legalidad. Entonces, esto nos hace pensar que también la legalización de las drogas no tendría por qué conducir a un aumento de las mismas. El segundo argumento es que crearía muchísima más drogadicción. Esto creo que también es una afirmación que no tiene ninguna base, porque no se justifica absolutamente nada. Simplemente podemos ver cómo hoy en día muchísima gente se droga y no es drogadicta. Además, que existan más drogadictos no quiere decir que no se les pueda apoyar de una manera mientras que esté la droga legalizada. Igual que existe gente que es alcohólica o que tiene muchísima necesidad de fumar. Además, el tercer argumento que utilizan los prohibicionistas es que podría aumentar el número de muertes derivado del consumo de drogas, como por ejemplo accidentes de tráfico debidos a la negligencia. Yo creo que esto también es un problema que se basa en la responsabilidad, porque existen muchísimos accidentes de tráfico que son derivados del uso de alcohol y del uso de aplicaciones móviles. Sin embargo, nadie en su sano juicio pide que se prohíba el alcohol ni que se prohíba el uso de las aplicaciones móviles, sino que se pide un uso responsable de los mismos. Y creo que sería lo justo hacer lo mismo con las drogas. Es decir, si tú vas hasta arriba, no deberías poder coger el coche. Y si lo haces, que te multen con un agravado por utilizar este tipo de sustancias, ya que estás atentando contra la vida de los demás. Otro tipo de daños a terceros que puede acarrear el uso de las drogas no es simplemente por negligencia, sino que también por criminalidad y también por destrozar la vida de los demás. Es decir, nosotros como individuos no vivimos aislados.
y hay gente que nos rodea. Entonces, si una persona entrase en temas de drogadicción, afectaría directamente a toda su familia y su círculo cercanos. Como por ejemplo, pongamos por caso, un padre que no atiende a sus responsabilidades parentales. Creo, como he dicho antes, que esto se basa, literalmente, en la responsabilidad de cada persona, y esto no se puede aplicar a todos los demás. Existe mucha gente que es habitual consumidor de drogas y que lleva un ritmo de vida normal y que ninguna de sus habilidades sociales o parentales ha sido modificada respecto a esto. Algunas de las casuísticas que creo que se deben de señalar es que el consumo de drogas siempre tiene que ser personal y que nunca consuman drogas terceros sin su propio consentimiento, a excepción de los casos de los psiquiátricos, y también deberían ser considerados aquellos casos en los que el consumo de drogas ponga en peligro la vida de terceros y especialmente de menores. Creo que no hace ningún favor a la sociedad que diversos sectores intenten aplicar su moralina al resto de los individuos, porque cada persona piensa de manera diferente. Entonces creo que sería muy positivo para la sociedad y eliminaría muchas consecuencias no queridas la legalización de las drogas. Aunque insisto que cada uno desde su punto de vista individual puede tener su opinión y que perfectamente sea contraria al consumo de las drogas. Bueno, creo que ya ha llegado el momento de dejar el vídeo aquí. Simplemente quiero que os informéis sobre el tema y toméis en consideración aquellos argumentos que os he proporcionado. Creáis o no que sean legítimos y que por supuesto podéis debatir conmigo en los comentarios. Estaré encantado de responderos a todos y sin más, un saludo y hasta la próxima.